Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se sienten ustedes? Bien. Vamos todo a lo que fue nuestra lectura bíblica inmediatamente. El libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 en adelante. Ruth, por favor, todos abran su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de ¿qué? De Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Mantengan en su mente la palabra hambre. Mantengan en su mente la palabra Moab, que representa el mundo cruel. Y mantengan en su mente la palabra familia, porque salió el esposo con sus 2 hijos y la mujer. Verso 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El verso 3 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Comienza Moab y el mundo a matar a la familia. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí 10 años. Después de los 10 años, murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus maridos. Entonces, verso 6, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles ¿qué? Pan. El título del tema de hoy, hermanos y visita, es: en la casa del pan no hay pan. Como dije, en la casa del pan no hay ¿qué? La historia de Ruth transcurre en algún momento que gobernaban los jueces. Aquellos eran días negros para Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. En los días de los jueces, hermanos, como en los días de hoy, todos parecen poner en primer lugar sus propios intereses. El tiempo no ha cambiado la naturaleza humana. La mayoría de gente continúa rechazando el estilo de vida que Dios pide. La gente en los tiempos de jueces sustituyó la verdadera adoración a Dios con una adoración casera. Como resultado, reinó el mal y el caos en los días de Ruth o de los jueces. Pasar por alto las instrucciones de Dios nos puede llevar a la confusión y a la destrucción. Cualquiera que no se someta a Dios terminará lo que en ese momento le parece bien al ser humano. Para saber lo que es bueno y tener la fortaleza para practicarlo, tenemos que tener necesidad de Dios y de su palabra. Durante la época de Noemí y de Ruth, el pueblo de Israel llegó a ser su propia autoridad. Y lo que reinaba era su opinión de las personas, de lo bueno y de lo malo. Nuestro mundo hoy en día es similar. Los individuos hoy en día y la sociedad de hoy en día se autodeclaran como la máxima autoridad sin tener en cuenta a Dios. Cuando las personas tratan de satisfacer sus deseos personales en primer lugar y no a Dios, entonces vienen los problemas y los caos.
Noemí y Ruth son ejemplos hermosos de lealtad y de la amistad. Moab era la tierra, hermanos, que representaba el mundo. Moab físicamente quedaba al este del Mar Muerto. Moab era una de las naciones que oprimía al pueblo de Israel cuando Israel trataba de cruzar mientras salía de Egipto. La hambruna de los días de Noemí era bien severa porque esa familia decidió irse de ahí porque había hambre. Las relaciones amistosas entre los moabitas y los israelitas no eran aprobadas porque durante el éxodo no le permitían que los israelitas pasaran a través de la tierra de Moab. Como nación escogida de Dios, Israel debió dar ejemplo a las demás naciones de adoración al verdadero Dios. Es irónico, pero Ruth fue la moabita, la que fue tomada como ejemplo como de carácter espiritual. Eso muestra cuán estéril era la vida de Israel en ese tiempo. ¿Estamos nosotros hoy en día como iglesia estéril? Es una pregunta para meditar. La presencia de Dios en las iglesias modernas hoy en día se está perdiendo. Nuestras iglesias son como panaderías abiertas, pero no tienen pan para ofrecer. Y aún más, no estamos interesados en vender pan. Solo se oye algarabía, hornos tan fríos y los estadios están vacíos. De hecho, nos preguntamos muchas veces, ¿será aquí que está la presencia de Dios? ¿Será aquí que se adora a Dios? ¿Es aquí? ¿Qué es lo que está haciendo Dios hoy en día en las iglesias? Un día Jesús hizo una entrada triunfal a Jerusalén. En su jornada de la entrada, la ciudad hizo mucha algarabía. Y eso molestó a la gente que estaba en el templo de Herodes. Los fariseos estaban disgustados por la bulla que la gente hacía cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, porque interfería el servicio que se estaba haciendo en el templo. Ellos perdieron la hora de la visitación de Jesús. Jesús estaba en la ciudad y ellos no lo sabían. Jesús pasó frente a la puerta del templo. El problema fue que Jesús llegó como ellos no lo esperaban, por eso no lo reconocieron. Inafortunadamente, amigo y hermano, ellos esperaron un Mesías que rompiera el yugo de la esclavitud romana y no de la esclavitud del pecado. Lo que necesitamos hoy en día como iglesia es la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos tomar la decisión de que no importa lo que nos cueste, ni de dónde provenga, lo necesitamos a Él. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Y Él es quien pone las condiciones para entrar al reino de los cielos. El pan es escaso en los tiempos de hambre. Según Ruth capítulo 1, versos 1 al 6, la gente deja la casa del pan. Noemí y su esposo y su hijo dejaron la casa del pan, que era Belén, a Moab, porque había hambre en Belén, en la casa del pan. El hambre es símbolo de penuria. Cuando usted siente hambre, usted se siente nervioso. Pero no había pan en la casa. Esa es la sencilla razón por la cual la gente deja las iglesias. Porque no hay pan. No hay pan de vida. El pan, mis hermanos, es un elemento esencial en nuestras alimentaciones. Y también es un elemento importante en la práctica religiosa en el santuario terrenal. El pan de la propiciación significaba la presencia de Dios en el santuario. ¿Tú entiendes? Número 400 así lo registra. Noemí y su familia representan a la gente que evita nuestras iglesias
en visitar nuestra iglesia en los días de hoy. Se van a otro lugar para encontrar pan. Les digo porque hay personas que buscan los bares y los clubes exóticos y los clubes de diversión por millones, señores. Procuran pasar el tiempo, tratan de sobrevivir porque la iglesia le ha fallado. Esa gente miraron atrás y vieron que sus padres, sus amigos y sus familiares le fallaron y dijeron, ahí no hay que buscar en esa iglesia donde tú vas. No había pan en la despensa, solamente habían estantes vacíos. El horno estaba frío. Hablamos con elocuencia de cómo Dios ha hecho milagros en el pasado, pero podemos decir muy poco de lo que Dios ha hecho con nuestra vida en el día de hoy. La culpa no es de Dios, sino nuestra. Todavía nos preguntamos por qué la gente no baja la cabeza cuando entra a la iglesia. ¿Por qué la gente no se arrodilla cuando llega al templo para orar? ¿A dónde se ha ido el temor de Dios? La gente no siente hoy en día la presencia de Dios en nuestras reuniones. Cuando se le da a la gente un poquito de Dios mezclado con mucho de lo que no de Dios, es como que si se le vacunara en contra de Dios. La gente ha venido 3 veces a la casa del pan. Tan solo ve que sencillamente que hay mucha presencia humana y no divina. El sentir de la presencia reverencial de Dios se manifiesta. Debe ser restaurado en todas las iglesias de hoy en día, comenzando por nuestras vidas. Cuando Belén, la casa del pan, está vacía, la gente se ve forzada a irse a otro lugar cualquiera, buscando el pan de vida. Es lo que pasa hoy en día. Nuestras iglesias están vacías. La gente se ve forzada a acudir a otro lugar para que alguien le resuelva su problema. El dilema que enfrenta es que la alternativa que el mundo ofrece puede ser mortal. Tal como uno de mí, Moab es un lugar cruel. Moab, que es el mundo de allá afuera, mata a la familia, mata a los hijos y nos hace que el ser humano muera antes de tiempo. El mundo lo va a separar de su esposo y de su esposa. El mundo se encarga de dividir hogares y de destruir vidas de manera literal. Belén era la casa del pan en ese entonces. Noemí se para y le dice a la nuera, ya yo no tengo hijos, se murieron. Pero Noemí dice, he oído un rumor, he escuchado que hay una información que se está diciendo por ahí, que vuela a través de cada comunidad, de cada aldea, de que hay pan en la casa del pan. Y Noemí cogió a sus dos nuera y le dijo, vámonos. Hay mucho más de Dios disponible para nosotros que usted puede saber o imaginar. Pero hemos estado tan contentos en el lugar con el que estamos y con las cosas que tenemos, que no nos esforzamos más para volver a la casa de Dios. Dios ha dispuesto la gran mesa de su presencia a disposición tuya y mía para que le busquemos. Está llamando hoy en día a las iglesias a que vuelva a la casa del pan. Se oye hoy en día, amigo y hermano, de que hay pan otra vez en la casa del pan. Esta generación, mis hermanos, existe un cuadro de los que son salvos y de los que no serán salvos. La cosa estaba tan mala en Belén que una de las nueras no quería irse con Noemí y se quedó y solamente Ruth fue con ella. Si de ver el pan en la casa del pan, yo me voy contigo, Noemí le dijo a Ruth. Y por eso le dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será ¿qué?
mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Malestrecha estaba la reputación de Belén, la casa del pan, que Orfa no quiso ir, se quedó. El asunto es serio. ¿Cuántos como Orfa no vuelven a la iglesia porque ya sus energías han sido agotadas? Sencillamente no pueden hacer el viaje. ¿Sabe qué entregará a la gente instantáneamente a la iglesia? ¿Sabe qué hace que la gente se integre a la iglesia? Saborear el pan de su presencia en ese lugar. Mire, y el pan se encuentra aquí. ¿Quién es el pan de vida? Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios no tiene nietos. Cada generación tiene que experimentar la presencia de Dios de manera personal e individual. Jamás la repetición de la gente del pasado toma lugar de la visitación del presente. Cuando el pan real está en la iglesia, Noemí era una pródiga que salió de la casa del pan para Moab. Pero cuando oyó que había pan en Belén, regresó rápidamente. Los hijos pródigos regresarán a Belén desde Moab. Los hijos pródigos van a regresar a la iglesia real de Dios cuando haya pan, cuando sepan que haya pan en la casa del pan. Y no van a regresar solos. Noemí regresó acompañada de Ruth, quien jamás había visto ni visitado Belén. Los que nunca han sido salvos van a entrar como resultado de que escucharon el rumor de que hay pan en la casa del pan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ruth fue descendiente por la cual vino el Salvador. El reavivamiento real es el reciclaje de los salvados, que se dejan usar por Dios. El reavivamiento de hoy en día va a traer oleada de gente salva que nunca han pisado una iglesia. Personas que jamás en su vida han cruzado la puerta de su iglesia. Cuando oigan realmente que hay alimento real en la casa del pan. Cuando perciban el olor del pan caliente, bueno, que se está haciendo en la iglesia. La táctica de Satanás ha sido mantenernos con comida sin valor, que no sentimos hambre de Dios. Comida sin valor, como el entretenimiento, los videojuegos, el pasar tiempo mucho, casi el día entero en las redes sociales, haciendo cosas que nos edifican. Y muchísimas cosas sin valor que ofrecen del mundo y nos mantienen entretenidos. Miren, hoy en día nos mantenemos satisfechos con lo que nos ofrece el mundo, que no nos ofrece nada espiritual ni nada para que nosotros nos salvemos. Usted se pone a analizar las ofertas del mundo y todos los caminos que el mundo ofrece para que usted y yo nos perdamos. Entonces, el enemigo nos ha acostumbrado a sustituir como mendigo espiritual y a estar mendigo espiritualmente. Entonces, muchos no sienten la necesidad de Dios. Una porción completa del pan es lo que va a satisfacer nuestras vidas. ¿Entienden, hermanos? En Etiopía, un país muy lejos de aquí, cuando hay mucha gente hambrienta y alguien, una fundación lleva comida, el arroz, esa gente cuando se lo dan, se casan una vez porque sienten hambre para comer.
Si usted hoy en día, mis hermanos, viene lleno aquí a la iglesia, desayunado con comida en su estómago, y ve comida aquí, una mesa deliciosa, quizá usted no sienta como cosa para comer. Pero si usted llega aquí a la iglesia con hambre y ve una mesa aquí deliciosa, usted va a querer comer. Tenemos que reconocer que nosotros nos encontramos en un estado de retroceso espiritual. En Etiopía, un país comunista, el gobierno se molestaba cuando el pastor hacía un culto dedicado a Dios y se molestaba. En medio de uno de los cultos llegó los militares y le dijeron: estamos aquí para impedir que ese pastor celebrara el culto. Ese día llegaron a su hijita de tan solo 3 años y la tiraron por una ventana de un 6º piso. Mientras que la gente presenciaba lo que hacían los militares, los comunistas pensaron que se iba a detener el servicio de adoración. Pero la esposa bajó, cogió el cuerpo ya sin muerta y volvió a su asiento para ver terminar el culto. La adoración continuó. Como resultado de esa actitud de humildad y fidelidad de parte del pastor, 400,000 personas aceptaron a Cristo ese día en Etiopía. Necesitamos hoy en día comprender que lo que tenemos, donde estamos y lo que hacemos es pequeño comparado con lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Parte de nuestros problemas en la historia de la iglesia es que nuestra visión se ha vuelto borrosa y no podemos ver más allá de la esquina. Continuamos con la misma película, encendemos las mismas lámparas, despolvamos los bancos, vamos de una habitación a otra dentro de la iglesia y todavía actuamos como que si Dios nos habla. Pero cuando Dios de veras nos habla por medio de su palabra, nosotros sujetamos nuestra vida a la palabra. Necesitamos que la luz de la gloria de Dios brille en nuestras vidas para que la gente pueda ver a Cristo a distancia en nuestras vidas. Lo que necesitamos hoy en día es que Dios nos hable, y la forma de que nosotros llegamos a hacer para que Él nos hable es sentir hambre de Él diariamente. Él puede colocar todas nuestras piezas de nuestras vidas rotas en su lugar, pero el hambre nuestra de Dios es la clave. Digamos en oración: suscita, oh Dios, un hambre de ti. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y nunca va a tener sed jamás. La gente come pan para saciar su hambre física. Podemos saciar el hambre espiritual mediante una adecuada relación con Jesús. Una relación con Jesús indica que tú y yo tenemos que vivir una vida sin pecado, como Cristo vivió una vida sin pecado, porque tú y yo no podemos ser tentados más de lo que podamos soportar. Para alimentar nuestra vida espiritual tenemos que comer su pan, pero tenemos que abrir nuestra mente para aceptar su pan y que nos dé la fuerza para llevarla a cabo. Por eso es que la gente necesita unirse a una iglesia que sepa para dónde va. Cuando una iglesia comunica claramente su destino, la gente está dispuesta a subirse a bordo. La razón, porque todos están buscando algo que le dé significado a su vida. Entienda eso, hermano, que cada ser humano busca algo. Cuando Esdras le dijo al pueblo exactamente lo que Dios le dijo que le dijera al pueblo, el pueblo le dijo: Esdras, ten valor y dinos qué hemos de hacer para volver a Dios y qué mal le hemos hecho contra Dios. Dígalo. Esdras 6:4. Si desea que los miembros de la iglesia, usted quiere que su iglesia esté llena de gente, que la apoyen los hermanos, vividamente y de frente, dígale a la iglesia hacia dónde se dirige la iglesia.
¿Eh? Pablo sabía para dónde iba la iglesia, el apóstol Pablo. ¿Alguna vez ha subido usted en un avión equivocado? ¿Alguna vez ha subido usted en un bus equivocado? Una vez un hombre se subió a un avión que iba para San Luis, pero se subió a un avión que iba para Kansas City. Aprendió una lección importante. Pregunte cuál es el destino antes de que el avión despegue. ¿Usted no se atrevería a subirse a un autobús sin antes preguntar hacia dónde se dirige ese autobús? Por lo tanto, no pretenda que la gente se una a su iglesia sin saber cuál es su destino. La pregunta incorrecta es, ¿qué hará crecer a nuestra iglesia? La pregunta correcta es, ¿qué impide que la iglesia crezca? Todas las cosas que tienen vida crecen. Usted no tiene que hacerla crecer. Es natural que suceda con un organismo que esté vivo, saludable. Por ejemplo, yo no tengo que decirle ni ordenarle a mis hijos que crezcan. Ellos crecen naturalmente. En tanto yo quite impedimentos tales como la nutrición, un entorno insalubre, el crecimiento de ellos será ¿qué? Detenido. Si mis hijos no crecen, algo anda terriblemente mal. La falta de crecimiento indica una falta de nutrición, una enfermedad. Si una iglesia no está creciendo, se está muriendo. Cuando un cuerpo humano anda desequilibrado, es porque está enfermo. O sea, le hace falta un bienestar al cuerpo. El punto clave para las iglesias de hoy en día será su salud, no su crecimiento. De eso trata en realidad este tema de RU 1. Cuando las iglesias son sanas, crecen de la forma que Dios espera que crezcan. Las iglesias sanas no necesitan trucos para crecer, crecen naturalmente. Todos nuestros planes, programas y procedimientos no tienen valor sin la unción de Dios. El Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No se puede edificar una iglesia, hermano, sobre la arena. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Por otra parte, debemos evitar cometer el error de que no existe nada que podamos hacer para ayudar a que una iglesia crezca. La Biblia nos enseña claramente que Dios nos ha dado a nosotros un papel crítico para hacer que su voluntad se cumpla aquí en la tierra. El crecimiento de la iglesia es una tarea compartida entre Dios y el hombre. Las iglesias crecen con el poder de Dios y el sabio esfuerzo de ustedes, los hermanos. No podemos hacerlo sin Dios, pero Él ha decidido no hacerlo sin nosotros. Si el cuerpo de la iglesia no funciona, se perderá mucho de lo que Dios debe de hacer a través de ella. Cuando los creyentes se alejan de la iglesia, los creyentes sufren porque comienza a faltar parte de la provisión de Dios para ellos. Viene la pregunta: ¿qué es la fidelidad? Es estar dispuesto a correr riesgo para Dios. Estar dispuesto a correr riesgo para dar frutos. La parábola de los talentos en Mateo 25, los dos hombres que duplicaron sus talentos que su amo le dio fueron llamados fieles, siervos y buenos. Ellos probaron su fidelidad y se arriesgaron y por eso produjeron fruto. El siervo pasivo y temeroso que no hizo nada con el talento que Dios le dio, no produjo ningún resultado para su Señor. No estuvo dispuesto a correr riesgo. Así se le llama malo y negligente. ¿Qué estamos nosotros haciendo con nuestro talento que Dios nos ha dado?
El amo dividió el talento entre sus empleados de acuerdo a sus capacidades. Nadie recibió más ni menos. En caso de que no pudiera con la tarea asignada, no podía haber excusa. El fracaso solo se podía dar a flojera o odio al amo. El talento, como se emplea en la Biblia, en la parábola de Mateo 25, representa cualquier clase de talento que Dios confía al Señor. Dios nos da tiempo, capacidad, dones y recursos de acuerdo a nuestras habilidades. Y nosotros la tenemos que usar con sabiduría hasta que Él regrese. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Entonces aquí hay dos grupos, dos consecuencias. El creyente que con diligencia se prepara para la venida de Cristo, invierte su tiempo y su talento para la obra de Dios, será recompensado. Pero el que no trabaja de corazón entregado a la obra de Dios, va a ser castigado. Dios premia la fidelidad. Los que no tienen fruto para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato de los que son fieles. La parábola de los talentos advierte que el lugar y servicio del creyente depende de la fidelidad de ese creyente aquí en la tierra. Los talentos representan sus capacidades, la oportunidad que Dios les da para servir a otros. Dios considera estas cosas, que el creyente es responsable ante Dios de la salvación de las almas. Lo que cada creyente recibe en el futuro reino de Dios, su posición y su herencia que usted va a recibir, es de acuerdo a su actual dedicación aquí en la tierra que usted tuvo. Y para concluir, digo, la verdadera meta del creyente es conocer a Dios. La verdadera recompensa de la vida es ver a Dios cara a cara. De que una persona sea decente, tenga riqueza, tenga todo lo material que usted puede ver que tener, eso no significa nada si no conoce al Señor Jesucristo. Recuerden, el único momento en que Dios te va a decir bueno a ti se encuentra en la parábola de Mateo 25. Bueno siendo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te prenderé. Entre en el gozo de tu Señor. Ojalá que el Señor nos haga recapacitar en esta mañana y que a diario nosotros sintamos hambre de su presencia. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.